accurately do you think it reflects how your team played today? Que si el resultado describe cómo jugó el equipo hoy. La derrota es justa. The defeat is fair, Y la diferencia exagerada. but the difference is exaggerated. Y los goles del rival llegaron en los momentos donde era más esperable como el nuestro. And the goal that Crystal Palace scored arrived at the time when we deserved to score. Marcelo, I don't know if you've had a chance to look back at it, but Patrick Bamford's goal that was disallowed, it appears he's been penalised for pointing to where he wanted the ball. Do you feel it's time for this law to be changed? Que no sabe si usted ha visto el gol que anularon de Bamford, pero que aparece que lo penalizan por hacer un gesto para donde quería que recibir el balón, que si usted piensa que es hora de que cambien esta regla. Mire, lo que cobren los árbitros es lo que cuenta y yo nunca discuto las decisiones de los árbitros. Whatever the referee whistles, he whistles, and I never comment on his decision. Y si hay que cambiar las reglas, hay muchísima gente dedicada a eso. And if the rules need to be changed, there are a lot of people dedicated to this. Marcelo, you were critical of yourself in the last game, saying you didn't deploy your team the way you should have done. Do you feel you did better today? Do you have them in the right positions? Que usted fue crítico con usted mismo la semana pasada, que si esta semana sí estuvo bien distribuido el equipo. La actuación del partido anterior fue una actuación que a mí me dejó, no fue satisfactoria. The performance in the last game was a performance that was not satisfactory. Y que dejó muchos espacios para la crítica. And it left a lot of space for criticism. Este partido tiene otras características. This game has other characteristics. En lo colectivo, en lo individual, en todos los aspectos. In the collective, in the individual, in all the aspects. Marcelo, finally for me, no Jamie Shackleton and no Pablo Hernandez. Can you explain their absences, please, today? Que no estuvo Shackleton y no estuvo Hernández, que sí puede explicarle sus ausencias. Shackleton tuvo una molestia en el entrenamiento de ayer. Shackleton received a knock in training yesterday. Y Pablo no estuvo, estaba sano. And Pablo is fit. Y no estuvo entre los elegidos por mí para el partido de hoy. And he wasn't in the squad for today's game. If he was fit, then it's unusual that you don't involve him, Marcelo. Is there an issue with him? Que si estaba apto, disponible, que si hay alguna razón en especial por qué no les juega, porque es extraño. Bueno, eso, yo evalúo los jugadores disponibles y elijo a los que creo que son los más convenientes para el partido que vamos a enfrentar. Aunque bueno, a lo mejor entiendo que le parezca extraño, pero bueno, es una decisión que yo tomo. I evaluate all the players for the upcoming game, and I didn't feel he was. I didn't pick him for this game, and if you feel that the decision was strange, well. Que puede parecerle extraño, pero yo elijo los 18 jugadores que me parecen más convenientes para cada partido. And their decision may seem strange, but I choose the 18 players who I feel are most apt for the game. Thanks, Marcelo. Graham. Hi, Marcelo. Can you explain how you felt your wingers did against the fullbacks of Crystal Palace today? ¿Usted cómo piensa que los extremos de nosotros les fue contra los laterales de ellos?
El lateral izquierdo rival The opposing left back fue peligroso was dangerous, y el lateral derecho rival no me pareció que haya perdido el pleito, pero no considero que lo haya ganado. and the other fullback, I don't feel like he lost the duel, but he didn't win it either. Nosotros por los dos costados tuvimos mucha actividad, We had a lot of activity on both wings, pero cuando atacábamos los laterales rivales estaban muy protegidos y en espacios muy reducidos. but when we attacked, the fullbacks were well protected and in reduced spaces. Y cuando ellos atacaban, disponían de lugares amplios hacia los cuales trasladarse. And when they attacked, they had more space in which to attack. Coming just before an international break, I know you won't get carried away, but is there a danger that it leaves the players deflated with no chance, no immediate chance to bounce back? Sí, es difícil tomar una derrota ante la fecha FIFA porque significa que hay 2 semanas para el próximo partido y deja a los jugadores sin una oportunidad para responder. No. Todas las derrotas son complicadas. All defeats are complicated. Y cuando hay 2 derrotas seguidas, And when there's 2 defeats in a row, aumenta la complejidad. It increases it increases how complex it is. Y si en cada uno de los partidos recibimos 4 goles y convertimos solo 1, nos toca enfrentar una realidad compleja. And if in all games we concede 4 goals and only score 1, then it's going to be a hard reality. Aaron Cross, please. Yes, thank you. Marcelo, would you elaborate on the decision with Pablo? Because he's been a key player for the past 2 years plus. He's been instrumental in many of the successes you've had as a head coach. What is it that he wasn't offering today that you wanted to offer from the likes of Jack Jenkins, who was picked ahead of him today? Que si puede elaborar por la decisión de Pablo, que él ha sido un jugador clave para nosotros en las últimas 2 temporadas y que era que él no tenía, que usted escogió a Jenkins por encima de él. Yo no escogí a Jenkins en lugar de Pablo. I didn't pick Jenkins in the place of Pablo. Y la respuesta a su pregunta ya la di. And the response to your question I've already given. Se la reitero. I reiterate. Elijo de los jugadores disponibles a los que creo que están en mejores condiciones para resolver el partido que nos toca enfrentar. I picked the 18 players who I believe are in the best conditions for the upcoming game. Usted puede calificar mi decisión con los argumentos que está utilizando como equivocada. And you can qualify my decision as a wrong one given the arguments that you're given. Como equivocada, claro. Filet, please. Marcelo, I think the one question we would have about Pablo was whether or not his omission today was anything to do with his reaction to being substituted on Monday against Leicester. Que él pregunta que si la razón por la cual está por fuera fue por la reacción que tuvo cuando lo sustituyeron. Ya expliqué la decisión, no tiene sentido seguir insistiendo. I've already explained the decision. There's no point on insisting. Estaba disponible y yo elegí otros jugadores. He was available and I picked other players. Thank you. Thank you very much, guys. Thank you.